Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a empezar un tema nuevo, el tema del sistema métrico decimal para primero de la ESO. Pero para ello tenemos que tener una pequeña introducción, tenemos que tener una serie de conceptos que son básicos y muy importantes para que comprendáis todo el tema. Para empezar, tenemos que entender el concepto de magnitud. Magnitud es toda cualidad o propiedad que tienen los cuerpos para ser medidos o cuantificados. O dicho más claro, es todo aquello que tiene el cuerpo o el elemento, la materia que se pueda medir. ¿Y qué es lo que podemos medir en un cuerpo? Pues podemos medir su longitud, podemos medir su masa, podemos medir la temperatura o el tiempo o la intensidad lumínica o la intensidad eléctrica. Podemos también medir la velocidad de ese cuerpo, la superficie que tiene ese cuerpo, la fuerza que experimenta, etcétera, etcétera. Todo esto, todos estos ejemplos que tenemos aquí son magnitudes, son cualidades o propiedades que podemos medir en cualquier cuerpo. Estas magnitudes, estas 7 magnitudes, son magnitudes fundamentales. La longitud en el sistema internacional, su unidad fundamental sería el metro. Se puede medir, su unidad fundamental es el metro, la masa en kilogramos, el tiempo se mide en segundos, la temperatura en grados Kelvin, la intensidad eléctrica en amperios, la intensidad lumínica en candela y la cantidad de sustancia en mol. Estas son magnitudes fundamentales, estas son magnitudes, son propiedades, son cualidades específicas de los cuerpos. Sin embargo, existen otras magnitudes que se deducen de las fundamentales, o sea, que vienen de un proceso de fórmula o de cálculo indirecto con las magnitudes fundamentales. O sea, que si yo quiero medir la velocidad de un cuerpo, es una magnitud, pero necesito tanto la longitud como el tiempo, porque la velocidad en el sistema internacional, su unidad fundamental es metros por segundo. ¿Qué es lo que pasa? Que para yo poder medir la velocidad de un cuerpo necesito tanto la longitud como el tiempo. Necesito estas dos magnitudes fundamentales. De ahí de que son magnitudes derivadas, que vienen de fórmula o cálculo indirecto de las magnitudes fundamentales. La fuerza es otra magnitud fundamental y su unidad en el sistema internacional sería el newton. La superficie sería el producto, sería un cálculo, el producto de dos longitudes. Por eso su unidad fundamental es el metro cuadrado. Y el volumen se mediría en metros cúbicos. La unidad fundamental en el sistema internacional sería metros cúbicos, que sería el producto, el cálculo viene de multiplicar 3 longitudes. ¿Cuántas magnitudes derivadas hay? Pues hay muchísimas, mucha combinación de magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales solo existen estas 7, mientras que derivadas hay muchas. Podemos también medir, por ejemplo, la aceleración de un cuerpo, esa es otra magnitud derivada. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. También la densidad, la presión, el trabajo, las potencias, la resistencia eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nosotros en este tema ya esas magnitudes derivadas a lo largo de los años las iréis descubriendo, pero nosotros en este tema nos vamos a centrar en la longitud, en la magnitud de la longitud, en el de la masa, también nos vamos a centrar en la superficie y en el volumen y en la capacidad. La capacidad también es una magnitud derivada que se mide en el sistema internacional, su unidad fundamental es el litro. De esas dos, la capacidad, la superficie y el volumen son las magnitudes que vamos a trabajar este año. Como veis, podemos medir muchísimas cualidades de los cuerpos, pero existe un problema y es que cualquier magnitud de las que tengamos aquí, por ejemplo la longitud, si nosotros queremos medir la longitud de un cuerpo, nosotros podemos utilizar lo que queramos. Nosotros, por ejemplo, para medir la longitud de algo podemos utilizar, por ejemplo, los palmos, podemos decir, bueno, pues tal objeto mide 3 palmos. O podemos utilizar el pie, o podemos utilizar
usando pasos. Nos podemos inventar cualquier cosa o emplear cualquier objeto para yo poder medir la longitud, lo que mide la largura de cualquier objeto. Esto ya sabemos, se puede medir, por eso es una magnitud y en este caso una magnitud fundamental, pero podemos emplear lo que queramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ni todos tenemos las manos igual de grandes. Yo puedo, por ejemplo, un cuerpo puedo medirlo y puedo medir que son 3 palmos, mientras que a lo mejor un niño pequeñito mide y le salen 6 palmos. El objeto es el mismo, la longitud es la misma, pero en lo que empleamos los resultados nos salen diferentes. Entonces, como veis, nosotros es muy importante, hay una gran necesidad de que se unifiquen las medidas, de que todos utilicemos las mismas medidas para poder llegar a las mismas longitudes. En este caso, de ahí surgió el sistema métrico decimal, de la necesidad de una unificación en las medidas. Sistema viene de conjunto de reglas, métrico relativo al metro y decimal es cada unidad de las 10 partes en que se divide una cantidad. De ahí unificamos todas las medidas y todos cogemos las mismas unidades. ¿Y qué unidades son esas? Son aquellas dependiendo de la magnitud con la que estemos trabajando. Si estamos trabajando con la longitud, emplearíamos la unidad, el metro. Pero todas, dependiendo de la magnitud que tengamos, si es la longitud, si es la masa, o sea, si vamos a trabajar con el metro o con el kilogramo, cada una de las unidades, dependiendo de la magnitud con la que estemos estudiando, tiene múltiplos y submúltiplos. ¿Cuáles serán los múltiplos? Pues los múltiplos es el deca, el hecto, el kilo. También nos encontramos con unidades mucho más grandes, el mega, el giga, el tera. Submúltiplos, pues tenemos el deci, el centi, el mili. Más pequeños aún sería el micro, el nano y el pico. Con estas serían las unidades, estos serían los múltiplos y los submúltiplos, aunque dentro de cada magnitud tiene algunas especiales que ya las iremos viendo. Todas ellas van de 10 en 10, en las magnitudes fundamentales. Así, si estamos trabajando con la magnitud de la longitud, con la magnitud fundamental de la longitud, sustituimos la unidad, como sabemos que la longitud se mide su unidad fundamental en el sistema internacional es el metro, pues sabemos que se mide en metro y aquí los múltiplos, como veis, es simplemente ir copiando el deca, pero acabando en m, decámetro, hectómetro, kilómetro, también se emplea el miriámetro y el megámetro, gigámetro o terámetro, estos no suelen ser utilizados en la magnitud de la longitud. Pero los submúltiplos sí podemos trabajar con el decímetro, centímetro, milímetro, es simplemente coger las letras, el mili, y añadimos la m, milímetro, porque estamos trabajando con la magnitud de la longitud. Estos no suelen tampoco emplearse, nanómetro, no suele emplearse cuando estamos trabajando con longitud. Las más comunes son estos múltiplos y estos submúltiplos. Y debemos de saber que van de 10 en 10. Cada escalón que estemos trabajando en la tabla, vamos trabajando de 10 en 10. Eso ya lo veremos en el capítulo siguiente. Ya en el capítulo siguiente nos vamos a centrar solamente en la longitud y vamos a trabajar cómo conversar, cómo cambiar de unidades. Si estamos, en vez de emplear la magnitud de la longitud, estamos empleando la de la masa, su unidad fundamental ya no sería el metro, sino el gramo o el kilogramo, pero el kilogramo es un múltiplo de la escala. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como veis, es emplear los mismos múltiplos y los mismos submúltiplos, solamente que añadiéndole la unidad fundamental de la magnitud con la que estemos estudiando.
Si es gramos, pues ahora sería decagramos, hectogramos, kilogramos. En esta magnitud se emplea también el quintal y la tonelada. El quintal es 100 kilogramos y la tonelada son 1000 kilogramos. Para cantidades ya más grandes. Y si estamos trabajando con sus múltiplos, pues decigramos, centigramos y miligramos. Y sería la escala de esta forma. Como veis, tanto los múltiplos como los submúltiplos son prácticamente los mismos, estemos trabajando con la magnitud de la longitud o estemos trabajando con la magnitud de la masa. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, es un poco de teoría. Ya en el capítulo siguiente nos vamos a centrar en la longitud y vamos a conversar, vamos a aprender cómo pasar de unas unidades a otras en la escala de la longitud. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.